Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Un continente, pero de agua, Oceanía. Y es que el Océano Pacífico es enorme, salpicado por infinidad de islas mágicas, como es por ejemplo el caso de la isla de Pascua, donde hay más de 1000 estatuas conocidas por el nombre de los Moai que miran al cielo, pero no sabemos a día de hoy ni tan siquiera su significado, para qué le sirvieron a los antiguos habitantes de la isla, qué fines rituales y religiosos tenían. El caso es que su misterio sigue ahí, desafiándonos muchos siglos después de que se construyeran. También tenemos, por ejemplo, islas tan grandes que son un continente en sí, como es por ejemplo el caso de Australia. Y ahí, si buceamos en uno de sus enigmas, nos vamos a quedar en shock, ya que los antiguos aborígenes australianos nos dicen que hace miles de años estuvieron en contacto con seres venidos de las estrellas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Misterios de Oceanía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Superaron las tormentas y todas las vicisitudes posibles. Un grupo de locos, un grupo de hombres que estaba descubriendo el mundo. En aquella época, en aquellos años donde el mapa global todavía había zonas donde ponía inexplorado. Fue en concreto el día 21 de octubre del año 1520, cuando Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes doblaron el Cabo de las Tormentas, dándole así fin a su recorrido por la costa este de América. Y después de todo aquel tormento, aquel sufrimiento, donde habían perdido infinidad de amigos, donde ya había habido incluso rebeliones dentro de aquella expedición, llegaron hasta un mar que estaba completamente calmado. Y aquello les dio ánimos para seguir su aventura. Y es por eso que Fernando de Magallanes, el explorador, le puso a aquel océano Pacífico. Pero Fernando de Magallanes no imaginaba la inmensidad de agua que tenía por delante. 165 millones de kilómetros cuadrados de mar, océano. Me han escuchado bien, 165 millones de kilómetros. Es que si cogemos el globo terráqueo, según cómo lo giremos, verán que hay un momento en lo que todo lo que se ve es agua. Eso es el Océano Pacífico, salpicado de islas repletas de belleza, de hermosura, de magia y de misterio, incluso una tan grande que podría considerarse un continente, Australia. Y en esas islas hay infinidad de mitos y de leyendas y de pueblos que llegaron hasta allí. Algunas veces ni siquiera está claro cuándo ni en qué momento de la historia. Y nos dejaron leyendas y nos dejaron restos arqueológicos que nos hablan de mundos perdidos. Por ejemplo, si nos vamos a la isla de Pascua, que es el lugar más aislado del mundo. La isla de Pascua pertenece políticamente a Chile, a América, pero geográficamente está en el Océano Pacífico, pertenece a Oceanía. Esta isla es el punto más aislado del planeta, a 2.300 kilómetros de las Islas Marquesas y a 3.000 kilómetros de las costas americanas. Dar con la isla de Pascua es como dar con una aguja en un pajar. Sin embargo, cuando el 6 de abril de 1722 el almirante holandés Roggwen descubrió la isla para los occidentales, no una, sino dos etnias distintas vivían en aquel lugar. Y cuando los españoles llegaron y preguntaron a los aborígenes del lugar de dónde provenían, cómo habían llegado hasta allí, les dijeron que desde una mítica isla que ellos
llamaban Giva. Nadie sabe dónde está Giva, según sus leyendas, una isla que colapsó y que se hundió. El caso es que aquellos hombres erigieron más de 1000 estatuas que, repletas de misterio, miran al cielo, elevan sus ojos hacia el firmamento, reclamando un antiguo mensaje con las estrellas. Esas estatuas son conocidas como los Moai, algunas enormes. La mayor de ellas mide 21 metros y pesa muchas toneladas. Pero si nos vamos, por ejemplo, también a Nueva Zelanda y hablamos con las tribus maoríes que hay en el lugar, nos van a hablar de que su tierra original es Hawaiki. Y nadie sabe exactamente dónde está Hawaiki. A muchos ya les estará sonando que a lo mejor Hawaiki es la isla de Hawái. Pero todo esto son suposiciones, porque todos esos pueblos polinesios, nadie sabe cómo fueron capaces de llegar a sitios tan absolutamente remotos. De forma que aunque los europeos llegasen en los siglos XVII y XVIII hasta el lugar, ya había tribus ahí viviendo desde hacía miles de años. Hombres curtidos en la mar y hombres para los que el agua era algo tan sólido como la tierra firme, pues parecían caminar por encima de las olas para poder colonizar sitios tan apartados en el mundo. Los fabulosos mares del sur, Oceanía, un mundo de agua salpicado por islas mágicas, un mundo que me encantaría conocer. Solo he estado en la isla de Pascua y el invitado que tenemos aquí esta noche ha tenido la suerte no solo de ir allí, sino de investigar estas culturas y estos lugares in situ. Hoy vamos a navegar con el mejor método que existe. Ni aviones, ni autobuses, ni coches, ni motos. Lo vamos a hacer con el mejor avión que hay, con la imaginación. Y con la imaginación vamos a descubrir un continente mágico que nos habla de mundos perdidos, de leyendas, incluso de seres que pudieron venir desde las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya hay un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué es lo primero que os viene a la mente si os digo Oceanía, los mares del sur? ¿Qué os viene a la mente de esas islas y de esas tierras exóticas? Sabéis que hago viajes de autor. Del 18 al 28 de octubre de este año 2025 estaré haciendo un viaje de autor por Egipto, donde tendremos la oportunidad de estar a solas durante 2 horas en la Gran Pirámide de Giza. Repito, estaremos a solas durante 2 horas en la Gran Pirámide de Giza y podremos hacer un ritual que nos conecte con las estrellas. Además de eso, navegar por el corazón de África, por el río Nilo, y empaparnos de la magia de unos templos que tienen miles de años, templos que todavía siguen con una magia activa que espero que impregne nuestras vidas. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, Luis Tobajas, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y también para todos aquellos que disfruten de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, hablando sobre grandes misterios, grandes enigmas de Oceanía, sin lugar a dudas uno de los continentes más particulares, más curiosos y que alberga una cantidad innumerable de misterios.
Si te digo Oceanía, Alejandro Bernal, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? O mares del sur, a ver, así, de bote pronto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Isla de Pascua, Juanje, los Moai. Sí, fíjate, a mí si me dicen los mares del sur, claro, es que yo soy más viejo que tú. Me acordaba de las películas estas donde llegaban los exploradores y las chicas guapísimas bailaban así muy exótico en plan Hawái. Eso sí me dice mares del sur, ¿vale? Si me dices Oceanía, casi que pienso muchas veces en Australia, en los aborígenes australianos, esa gran roca que hay en medio del desierto que es Uluru. Nos va a hablar Luis Tobajas sobre eso. Y obvio, no puedo dejar por haber jugado a rugby 14 años de mi vida, lo que es la cultura maorí y lo que es un haka. Luego, los que no sepáis, luego vais a escuchar el sonido, el audio de cómo suena un haka, que es una danza tribal maorí que ahora hace la selección, la hace desde hace más de un siglo, la selección neozelandesa de rugby, que se ha vuelto tremendamente viral, porque es chistoso que la haka es parte de un espectáculo deportivo y la haka tiene más audiencia que luego el partido de rugby en sí. No os lo perdáis. Ese dato, por ejemplo, televisivo es súper curioso. Y el que sabe muchísimo más que nosotros, que Alejandro y que yo, sobre Oceanía, que ha estado allí, que ha estado investigando, que tiene un canal de YouTube que no os podéis perder, que se llama Desafío Viajero. Meteros ahí y veis Desafío Viajero y vais a ver vídeos y pequeñas piezas documentales de todos estos lugares de los que os estamos hablando. Es mi buen amigo Luis Tobajas, que es el director del canal de YouTube Desafío Viajero, una persona que hace ya como un año que quiero conocer, pero entre lo que viaja él y lo que viajo yo, vamos, es más difícil que encontrar la Isla de Pascua. Luis Tobajas, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juanje Vallejo, Alejandro Bernal. Qué placer una vez más estar con vosotros y con todos los amigos que ahora nos escuchan, porque vamos a viajar, vamos a pasarlo muy bien, vamos a descubrir misterios y, Juanje, ya sabes lo que se dice, que lo bueno se hace esperar, así que yo seguiré esperando para conocerte, que ya sabes que te admiro desde hace muchísimos años. Yo te admiro a ti, eres un valiente por todo lo que estás haciendo, no solamente con tu canal de YouTube Desafío Viajero, sino que además acabas de sacar otra temporada de la serie que presentas en Gaia, que es Desafiando las Creencias, ¿verdad? Creo que acabas de terminar hace poco las grabaciones. Eso es, acabamos de terminar las grabaciones hace muy poquito, está en fase de postproducción y en pues muy poco tiempo estoy convencido que ya se empezará a emitir en Gaia, Desafiando las Creencias, esta serie de entrevistas a los grandes del misterio, pues para hablar de temas de cultura, temas de este y otros mundos y que a todos nos interesan tanto. ¿Tu serie de Gaia se puede ver también aquí en América Latina? Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Simplemente hay que acceder a Gaia, en cualquier buscador podemos encontrar la plataforma, inscribirse en Gaia y ahí pues uno puede acceder a todo el material, a toda la plataforma de Gaia, pues que hay innumerables documentales pues de todo tipo de materias que a los que nos van en estos temas nos encantan. Sí, buenísimos, son buenísimos y por supuesto imperdible esa serie que presenta Luis Tobajas, que es Desafiando la Creencia. Lo primero, Luis, tú eres un enamorado de viajar, pero ¿por qué Oceanía? Porque el mundo es muy grande, podías haber tirado para Praga, que seguro que has estado, o para, no sé, o para Sudáfrica, ¿vale? Pero Oceanía lo conoces a relativa profundidad, hombre, conocer un continente entero es imposible, ¿vale? Lleva toda una vida, pero has estado en Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Tonga. ¿Qué te atraía como investigador y como viajero para meterte de lleno a investigar Oceanía? Yo creo que a todos los viajeros siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Empezamos por lo más cerca y poco a poco nos vamos alejando más y más y más. Y conforme se nos van acabando lugares que visitar, pues ya no nos queda otra salvo ir a las antípodas, como es el caso de los que vivimos en España, ¿no? Al final, Nueva Zelanda son nuestras antípodas. Si ahora mismo excavásemos un túnel desde el lugar en el que yo me hallo, llegaría directamente a la otra punta, al otro extremo del planeta. Ese sería Nueva Zelanda. Ahí estaríamos en Oceanía. Fíjate qué curioso, antípodas viene de antipiés, es decir, lo que está en el lugar contrario a mis pies, ¿no? Y accederíamos ahí. Tal vez porque es el lugar más alejado, porque nos suena muy exótico cuando pensamos en, tú lo has dicho, ¿no? Los mares del sur, Oceanía, lugares como las Islas Cook, como las Islas Salomón, Fiji, Samoa, Vanuatu, pues todo esto nos suena tremendamente exótico, ¿no? Yo creo que a todos nos viene enseguida a la cabeza pues paisajes de playas de arenas blancas, aguas color esmeralda,
de carácter casi semitransparente, ¿no? Y sobre todo, que eso es algo de lo que ya hablaremos, tribus y naturaleza indómita. Entonces yo tenía mucha curiosidad por conocer aquello, por ir especialmente a Vanuatu, que al final ha sido el eje de este viaje, por las historias que ocurren allí, pero bueno, muy especialmente por poder conocer también tradiciones en Nueva Zelanda, como los maoríes, visitar la propia Ayers Rock, ¿no? Uluru, y yo tenía también mucha ilusión por ir a Samoa, un país desconocido, pero lleno de curiosidades. Así que ahí que nos vamos a dirigir. A título de curiosidad, ¿cuántas horas de avión te pegas para un viaje así? Desde Madrid hasta Nueva Zelanda, que son 30 y muchas horas, haciendo varias escalas. Bueno, yo hago varias escalas, pero de las largas, ¿no? Te quedas varios días. Claro, es decir, yo comencé saliendo de Madrid, estuve un día entero en Kuwait City, de Kuwait me marché a la India, a Cachemira, estuve unos días, pues entré a Amritsar, que es el corazón del sentimiento y de la religión Sikh, y que tiene una frontera muy curiosa con Pakistán, siempre esa situación de tensión, ¿no?, que tienen ambos países. Cachemira. Exacto, y después ir a la perla de Cachemira, que es Srinagar. Tenía mucha curiosidad de visitar la tumba del Rozabal, la supuesta tumba de Isa, bueno, algunos han querido ver la propia tumba de Jesús de Nazaret, ¿no? Y después de estar allí unos días en Srinagar, en el lago Dal, fijaros qué imagen tan evocadora, ¿no? Tú en Srinagar te alojas en barcos que se encuentran en un lago que al mismo tiempo tiene una serie de ramales que se adentran en esta ciudad, le llaman la Venecia de Cachemira. Entonces, tú amaneces en este pequeño barco, en el lago Dal, un lago de aguas tranquilas, el telón de fondo te lo dan las montañas nevadas del Himalaya, y de repente un barquero con flores frescas se acerca a tu hotel barco, pues para ofrecerte algo, ¿no? Es decir, es tan idílico estar en un lugar como este. Qué bonito. Que bien vale la pena, por supuesto, al menos coger energía para dar el salto directo hasta Oceanía. Qué bonito. Algún día nos hablas de la India, otro día, ¿vale? Hoy no. Que con Oceanía tenemos bastante. Bueno, yo creo que si quieres empezamos por la isla más grande, que muchos la consideran prácticamente un continente en sí, que es Australia. Australia, porque en el fondo hasta hace muy poco era una gran desconocida, porque no empieza realmente a habitarse por los occidentales hasta finales del siglo XVIII, después de las expediciones de James Cook. Y es curioso porque así, sacando algunos datos de Australia antes de hacerte la entrevista, se calcula, por ejemplo, que había en torno a 750.000 habitantes en Australia, aborígenes que habían llegado al lugar hace muchísimos miles de años, y prácticamente 250 grupos lingüísticos, o sea que en esos miles de años que habían estado habían desarrollado, digamos, aunque tuvieran un sustrato cultural común, pero sí etnias ya muy, digamos, bueno, pues muy alejadas entre sí. De Australia me comentan lo que quieras, pero mi primera pregunta tiene que ser obligada, porque esto es un programa de misterio. Uluru, para la gente que no sepa o no entienda qué es Uluru, creo que ahora lo describas tú mejor que yo, es una gran roca roja en medio del desierto. Cuando digo gran roca, es grande, muy grandísima, y en torno a ella 1000 mitos y leyendas. Y quiero tu visión además sobre el tiempo del sueño. ¿Cómo fue tu expedición y tus vivencias en Australia? Bueno, Australia es un lugar maravilloso. Tú lo has dicho, ¿no? Prácticamente cuando pensamos en Oceanía, la cabeza se nos va a todos a Australia, no la gran isla. Que el nombre viene de Terra Australis Incognita, la tierra desconocida del sur, por eso le llamamos así, ¿no? Y es que es el continente, uno de los continentes más antiguos del mundo, ha estado geológicamente aislada durante millones de años, ¿no? Lo que determinó, pues, que allí naciesen y que evolucionasen especies tremendamente únicas. Y como tú decías, los aborígenes se centraron en el centro del país. Es verdad que cuando hoy viajamos, no a la capital, porque la capital es Canberra, ¿no? Pero sí a la ciudad más conocida, más resultona, que es Sydney. Desde ahí vamos a poder tomar un vuelo que nos lleve directamente a Uluru, a Ayers Rock, ¿no? Esta montaña que acabas de citar, en mitad de la absoluta nada. Y es que es curioso ver cómo te vas aproximando poco a poco al lugar en el que el mapa te dice que está Uluru, y tú miras al suelo desde el avión y solo hay desierto, una planicie que se extiende kilómetros y kilómetros y kilómetros sin que haya absolutamente nada,
y de repente nace esa montaña gigantesca que tiene un perímetro de alrededor de 10 kilómetros, que tiene una altura de 348 metros y que tiene una forma tremendamente caprichosa. Es que es de película totalmente, ¿no? Esa montaña y ¡bam! Ese pegote que no pega nada con la orografía que le rodea. Y claro, los aborígenes que llegaron a estos lares debieron de preguntarse, ¿y esto qué hace aquí? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Qué nos quiere decir la Madre Tierra, que es tan poderosa a los efectos de enseñarnos el que se haya querido colocar aquí este lugar, ¿no? Y seguramente por esta razón empezaron los aborígenes a situarse en torno al Uluru y a considerarlo como su montaña sagrada, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? La verdad es que el color es maravilloso. Cuando nos acercamos a Uluru vemos que en principio la roca es roja, pero dependiendo de a qué hora del día nos acerquemos va a ir cambiando, se va a ir transformando el color. Es diferente ver el amanecer que verlo a mitad de mañana, que ver el atardecer. Es totalmente distinta la experiencia. Y los colores van cambiando desde los rojos a los naranjas, a los ocres, a los amarillos. En el atardecer, por ejemplo, yo recuerdo de ver desde pues, un típico viewpoint, ¿no? Que está ahí marcado, cómo da la sensación de que tenga unos focos de luz desde el suelo hasta la parte superior de la montaña, como si les estuviese dando luz una serie de focos gigantes, que le da ese tono naranja radiactivo. Es que es un naranja casi fluorescente, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso. O sea, solo estéticamente es verdad que este color rojo característico será la arenisca, que es rica en hierro, ¿no? Por eso vemos estas tonalidades. Y lo curioso es que la altura de Uluru es de esos 348 metros, pero es que parece ser que bajo esta, la roca continúa en las profundidades y se extiende alrededor de hasta 5 kilómetros bajo el suelo. Luego vemos que está conectado con las profundidades de manera total, ¿no? Y eso, unido a que se estima que tiene alrededor de 500 millones de años, pues hace que, lo quieras o no, tenga que ser un lugar interesante. Y más cuando la rodeas, que si quieres ahora le damos una vuelta a la montaña y vemos cómo hay sitios muy especiales. Ahora nos dice cómo es esa vuelta, cómo es un sitio especial, obvio, en medio de un desierto de decenas de miles de kilómetros cuadrados, completamente llano, con unas temperaturas que pueden acabar con la vida humana. Yo creo que en verano aquello se pone como a 50 grados, una cosa absurda. Y además creo que es uno de los motivos, bueno, creo que han prohibido que la gente camine por Uluru por un tema religioso, por no molestar a los aborígenes, y también porque creo que alguno se quedó viendo Uluru del calor que decía en lo alto de la piedra en pleno verano. Entonces, bueno, creo que es un símbolo no solo de Australia, Uluru, sino también es un símbolo de las creencias y de las mitologías de los aborígenes australianos, porque para ellos esa piedra tiene que ver con la creación del mundo tal y como lo conocemos. Pero como Luis ha estado allí, que nos diga cómo se camina en torno a Uluru. Creo que ya no se puede subir por encima de la piedra. ¿Cómo es la experiencia ahora? Pues por los Anangu, que son los aborígenes de la zona, aquí nació todo. Este es el Axis Mundi, este es el lugar donde el universo se crea. Para que nos hagamos una idea, allí las leyendas cuentan que en la cara norte de la montaña vivían los hombres canguro, en la cara sur habitaban los hombres serpiente, que parece ser que no se llevaban demasiado bien, y fruto de las luchas cainitas que hubo entre ambas especies, ¿no? Cada uno lo podrá interpretar como considere, pero estas luchas hicieron que se fuera tallando, que se fuera esculpiendo poco a poco la particular orografía que tiene hoy la montaña. Y es que hay lugares de verdad que parece que hayan sido rasgados por una garra de arriba a abajo de la montaña, y dices, es que parece realmente que aquí haya habido algún tipo de batalla de seres gigantescos, ¿no? Y al final, entre los canguros y los serpientes que se iban lanzando piedras los unos a los otros, que se iban estrellando contra unas y otras partes de la montaña, se acabó generando esta orografía tan particular que a día de hoy tiene, ¿no? Es verdad, desde el año 2019 ya no se puede subir a la montaña. Desde hace muchos años los aborígenes se quejaban al gobierno australiano de que los turistas ascendían
estuviesen escalando la montaña y clavando sus picos y sus escarpones para llegar hasta la cima, porque para ellos es un lugar vivo, es un lugar sagrado, ¿no? Así que desde el 2019 se prohibió directamente no solo subir a la montaña, sino llegaron a un acuerdo con Google para que se eliminasen todas las fotografías que hubiese en el apartado de Google Imágenes desde la cima de Uluru, lo cual hoy hace que sea muy complicado encontrar fotografías desde la cima de Uluru, y en cuanto aparece una, Google ya se encarga de cercenarla, ¿no? Entonces, eso sí me ha dejado loco, tío, hasta tal punto que se prohíben las fotos, bueno, las que había, que la porra Google, porque me imagino que para ellos tiene un significado religioso y espiritual que no quieren que se comparta con nadie. Ojo, y es respetable, como por ejemplo para los budistas el monte Kailash es una montaña sagrada y está prohibido subir a ella. Uh-huh. Efectivamente, es lo mismo. Hasta el punto de que hay determinados lugares en los que, pues tú cuando das la vuelta al Uluru, ¿no? Es una vuelta que más o menos nos va a llevar unas 2 horas y media, viendo pues todos los rincones, todos los lugares precisos de la montaña. Bueno, pues de vez en cuando nos encontramos con un cartelito que pone: en este punto está prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Pero te estoy hablando de unos 10 metros. 10 metros después ya puedes de repente hacer fotos y grabar vídeos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues vemos que este lugar, desde el punto de vista telúrico, es especial. Y hay personas que tienen esa sensibilidad, que han determinado que, oye, pues hay algunos lugares en los que la energía es diferente y debe de respetarse. Qué curioso. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando Luis Tobajas una cosa que me ha dejado loca. Fijaros que yo antes del programa, como siempre, hago como una especie de preguión que luego no sirve para nada, porque se va a quedar esto en Misterios de Australia y poco más seguramente el podcast, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis que yo molesto a Luis en una semana, en un par de meses, y hacemos otro podcast. Oye, qué loco. O sea, a ver, no te permiten hacer fotos y vídeos, pero no porque haya una pintura rupestre que para ellos tenga un significado religioso o el flan la pueda, digamos, a la pintura fastidiar, sino porque se entiende que hay una serie de puntos energéticos donde la energía es distinta, y eso lo determina, me imagino, que las tribus indígenas, que para ellos son puntos como especialmente sagrados, ¿o cómo es eso? Efectivamente, llegas a determinados puntos, prohibido hacer fotos, prohibido grabar vídeos, porque la energía, el telurismo de la zona es distinto al del resto de la montaña. Entonces, bueno, pues tú respetuosamente no haces nada, pero lo cierto es que son los propios Anangus, ¿no? Los aborígenes del lugar, quienes han detectado, quienes han determinado distintas zonas que para ellos son tremendamente sagradas. Así que de verdad que yo recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta por la montaña sagrada, la montaña mágica Uluru. Es verdad que hay que ir desproceso. Dices, bueno, y que aprovecho, ¿y qué más hay, no? Bueno, pues al lado hay otro lugar que le llaman Las Olgas, pero que no dejan de ser muy impresionantes. Son otras montañas de este estilo, son otras rocas así, de igual de espectaculares, solo que no son tan famosas. Pero ya está. En 2 días ya no tenemos nada más que hacer, ¿no? Porque vamos a ver, podrás ver el amanecer y el atardecer de Uluru tantos días como quieras, pero te va a acabar sobrando tiempo. No obstante, es una experiencia maravillosa. ¿Al menos la roca la puedes tocar físicamente o ni eso? Sí que la puedes tocar físicamente. Vale. No hay que hacer el bandarra, nada de subirse para hacerse una foto, ¿no? Pero la puedes tocar, puedes conectar a ver si alguien siente algo. Es verdad que en determinados lugares la roca está más caliente, en otros está más fría. También lo podemos atribuir al sol. El sol se va moviendo alrededor de la montaña, luego también vemos esto. Y muy interesante, de verdad que yo hacía muchos años que quería visitar el monte Uluru, y a pesar de que hoy en día pues no podamos ascender a la cima, bien vale la pena darse una vuelta y tratar de sentir, que es lo importante. Y además, cuando te dan esas pistas de, ojo, que en este lugar tienes que estar atento porque pasan cosas. Genial eso que me has dicho, luego me dirás qué cosas son. Oye, vámonos al tiempo del sueño
y a la importancia del Uluru. De lo que nos habla ese tiempo del sueño es que en esa guerra entre hombres canguros y serpientes incluso llegaron seres celestiales, seres de las estrellas. Algunos dicen que tiene que ver con esto de los Ancient Alien. En lo que tú investigaste, Luis, ¿hubo para ti algo de esto o son simplemente mitología y leyendas que hasta cierto punto se pueden deformar? A mayor abundamiento, Juanje, yo había leído por ahí que hay pinturas rupestres donde se ven seres con escafandras o algo que parecen a los famosos cabezas redondas del Tassili, algo semejante. Yo estuve viendo las pinturas rupestres, no hay ningún problema ni de fotografiarlas ni de hacerles vídeos, es decir, que las pinturas en sí que se pueden grabar, no como en estas zonas de energía especial, ¿no? Pero yo ni vi cabezas redondas, ni vi escafandras, ni vi nada que no pueda explicar. Luego, pero eso no estamos hablando de Kimberly y de los famosos Wanjinas, estamos hablando de otra cosa. Exactamente, porque eso sí, los de Kimberly realmente lo parecen. En el Uluru no hay nada de eso. No hay nada de eso, más allá que los mitos que, bueno, pues podamos relacionar con los Ancient Aliens o con pues las creencias, ellos al final lo que tienen son canguros y serpientes por todos lados, ¿no? Al final sus mitos están encabezados por hombres que parecen canguros y hombres que parecen serpientes, ¿no? Luego, para mí, un lugar de una energía especial, por supuesto. Ahora bien, que se han pasado por allí los alienígenas en la antigüedad, bueno, yo siempre voy a poner la duda en este sentido. Creo que eso de los Wanjinas y otro día, bueno, aquí lo hemos comentado varias veces, lo voy a comentar brevemente. Entender la cultura aborigen australiana es muy difícil por lo que he dicho antes, son 250 grupos étnicos. Entonces, cada uno, aunque tengan un sustrato cultural común, cada uno es distinto. Y hay unos muy famosos que en Kimberley, en la zona de Kimberley, que tiene que ver con los Wanjinas, con la llegada de unos seres que venían de las estrellas en ese tiempo del sueño en el que hombres y dioses vivieron juntos. Y si ponéis en Google Wanjina, veréis unos dibujos de arte rupestre donde hay una pinta de extraterrestres, pero que alucina. Pero eso para otro podcast. Tú me decías, Luis, que en Uluru se pueden sentir cosas especiales o que pueden suceder cosas especiales. ¿Qué son esas cosas especiales? Bueno, estamos hablando de distintas sensaciones de vibración, sensación de paz. Yo es verdad que yo soy poco sensible para estas cosas, ¿eh? Yo no suelo sentir nada en casi ningún lugar. Y es verdad que cuando estás ahí, tal vez es fruto de la sugestión, es decir, a ti te dicen, oye, mira, en este sitio no se pueden hacer fotos, es un sitio muy especial. Claro, de repente te callas, dejas de hacer ningún tipo de ruido, escuchas un silencio sepulcral y es cierto que se nota algo, o sea, yo no sabría muy bien definirlo, ¿no? Pero bueno, pues una sensación de tranquilidad, de calma, de vibración. Tampoco es algo que yo pueda exteriorizar demasiado porque es verdad que a mí me cuesta mucho sentir este tipo de cosas, pero evidentemente si los aborígenes lo han así determinado es para que cada uno tenga su experiencia personal. Yo quería irme con mi experiencia de saber qué es lo que se sentía al estar en Uluru y más allá de que podamos sentir más o menos, es una borrachera de sensaciones la que tienes cuando ves, pues eso, el lugar mágico, los colores anaranjados, cómo la montaña se transforma, cómo parece un elemento vivo de la naturaleza, porque conforme va transcurriendo el día, cambia totalmente el color y las enseñanzas que te dan por allí los aborígenes, las historias que se cuentan, pues son muy bonitas, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un lugar muy concreto donde también, ¿no?, nos hallamos en este tipo de puntos donde no se pueden hacer fotos ni nada, que narran una historia, es un mito que dice que tiempo atrás, el hombre lagarto vio que pues, dos cazadores se habían hecho con un ave, habían cazado pues, una especie de pájaro. Cuando los dos cazadores se dieron la vuelta, el hombre lagarto cogió este ave y se la llevó a la montaña. El hombre lagarto comenzó a cocinar este ave para comérsela y escuchó unos pasos que venían desde la propia montaña. Se dio cuenta de que eran los cazadores, que seguro que le iban a pillar. Así que el hombre lagarto se marchó hasta la cima del Uluru
momento en que aparecieron por allí una vez más los cazadores preguntándole si él había robado, si él sabía algo de aquel pájaro que había cazado, el hombre lagarto les dijo que no tenía ni idea. Y en un momento dado, cuando el hombre lagarto está cocinando una vez más este pájaro, por el humo pierde la visión, no se encuentra sobre sus pasos, se desorienta y cae montaña abajo, perdiendo toda su piel y transformándose en el lagarto que hoy en día vemos, ¿no? Bueno, pues este tipo de historias, este tipo de enseñanzas que pues nos podrán parecer más o menos sencillas, son las que se cuentan allí, ¿no? Y son las que padres a hijos suelen narrar allí en la tribu de los Aragón. Pero qué bonito, lo que están contando básicamente es: no robes, no seas un cara dura, ¿vale? Porque los dioses te van a castigar, ¿no? Que creo que es un mensaje universal. Yo te tengo esa envidia, ¿vale? Algún día me encantaría, obviamente, ir a Australia, y creo que fabulosa esa experiencia de estar en Uluru y entender su sacralidad y entender su espiritualidad, que creo que es el mayor mensaje que tiene, ¿vale? Yo, por ejemplo, efectivamente, cuando yo he leído del tema de Ancient Alien, siempre lo he relacionado con el tema de Kimberley y los Wangina, no tampoco con el tema de Uluru, ¿no? Pero bueno, me parece maravilloso que estemos rescatando de las diferentes culturas indígenas iconos, y que esos iconos se acaben convirtiendo incluso en el icono de un país como es Australia, ¿no? Y eso me parece una auténtica maravilla. Si te parece, seguimos este paseo por Oceanía y los mares del sur y nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda. Que yo de Nueva Zelanda sí he escuchado hablar desde niño, pero por el tema del rugby. Por eso tengo esta nariz de boxeador, porque me rompieron las 2 fosas nasales. Pero el tema del rugby. Y no solo eso. Bueno, a ver, el tema de Nueva Zelanda, que es otro mundo aparte de Australia, porque hay que decir que mientras Australia tiene una cultura muy, muy única de aborígenes que vivieron allí durante miles de años, si nos vamos a Nueva Zelanda, los aborígenes son maoríes, étnicamente no tienen absolutamente nada que ver con los aborígenes australianos. Son además muy corpulentos, tienen una ventaja para jugar a rugby tremenda, pues porque es que son enormes, son gente muy grande y muy ancha. Tú ves el tamaño de ciertos jugadores neozelandeses y no te lo puedes creer. Pues el famosísimo John Alomu medía 1,98 m, pesaba 118 kilos y hacía 200 metros encima en 10 segundos, no sé qué. Pues claro, es que era más fácil pegarle un tiro que placarlo, pues es que rebotaba, era una cosa absurda, ¿vale? Era una cosa absurda el señor, con toda una serie de ritos muy, muy curiosos, lo que se ha hecho tremendamente viral a nivel mundial, y creo que prácticamente todos los que estéis escuchando este podcast habéis escuchado, es el haka. El haka es una danza tribal que cuando la ves, pues te parece muy agresiva, te parece una danza guerrera, ojo, porque es una danza guerrera, pero se solía hacer antes de las batallas, efectivamente, porque el haka hay diferentes tipos de haka, hay diferentes tipos de danzas tribales, se solía hacer antes de la batalla, pero también como símbolo de respeto a los invitados que estaban siendo acogidos por la tribu. Si tú ves la evolución de cómo se cantaba el haka entre los partidos de rugby de los años 80 y ahora, la diferencia es brutal, te da hasta la risa, porque ahora es que los entrenan para hacer el haka. Entonces, claro, ves esos tipos que tienen músculos hasta en las orejas, moviendo 100 y pico kilos y gritando, sacando la lengua, que es fundamental en el haka. Yo me estaba leyendo un artículo antes y sobre el tema del haka y su historia y tal, las diferentes danzas tribales guerreras, y leí un testimonio de un tipo maorí que era como muy curioso. Pero ya ahora nos comentas tu experiencia en Nueva Zelanda y hasta qué punto realmente están integrados los maoríes entre el neozelandés de a pie, ¿no? Pero me parecía muy curioso porque el tipo decía que tenía problemas de timidez, que era muy tímido. Entonces su padre le decía, a ver, que eres maorí, baila, ¿no? Y entonces cuando bailas tienes que abrir mucho los ojos y sacar la lengua. Y el abrir mucho los ojos y sacar la lengua, dice, pues que le daba confianza y que le daba pues energía, ¿no? Y es lo que cuentan los jugadores de rugby, que bailar el haka es como que te sube la adrenalina de vamos a darnos tortas que te como ya, ¿vale? Y me parece muy curioso. Vamos a poner el sonido de un haka y luego que nos cuente Luis Tobajas todas sus experiencias allí en Nueva Zelanda. Un haka en un campo de rugby
coqueto y que más cantado por los All Blacks en el último mundial de rugby, cantado, bueno, se grita, ¿vale? A capela, y ya os digo lo que dice la danza, escucharlo. Por cierto, conocí una vez a un ejecutivo en Barcelona que se lo ponía a sus vendedores todas las mañanas. Flipa con esto, ¿vale? Bueno, señores, pues esto, que arrasa de audiencia en televisión, si queréis lo describo en un segundo para la gente que obvio no puede verlo, pues es la formación de los 15 jugadores que van a salir al partido, se ponen en forma así como piramidal, digamos. El jugador que se selecciona primero no se hace al azar, ¿vale? Se busca a alguien que esté especialmente motivado por ese partido, por lo que sea. Muchas veces también se pone un jugador maorí. Una buena parte de los integrantes de la selección siempre son maoríes. Y ahora además el que grita, que es como el capitán, en este caso es el que juega de 9, el medio melé, Perenara, si mal no creo, lleva incluso hasta una lanza tribal mientras está haciendo el haka, ¿no? Entonces sí es muy espectacular, tiene una estética muy particular que ha calado a nivel mundial. O sea, esto se ha hecho hiper viral y me parece bonito, ¿no? Porque es una forma de empezar a entender que es la cultura maorí, más luego tatuajes y demás y cosas. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Juanje, es que la tradición del haka se remonta a una gira que hizo el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda en 1888 por Gran Bretaña. En ese entonces el equipo no se llamaba los All Blacks, sino The Natives, los nativos. Los nativos comenzaron a efectuar esa danza y desde entonces se convirtió en un auténtico ritual, en uno de los elementos fundamentales, no solamente para las puestas de escena del rugby, sino que incluso, Juanje, yo he podido ver hakas de la selección de baloncesto de Nueva Zelanda. Le hicieron un haka en los Olímpicos al equipo de los Estados Unidos y ha vuelto un elemento fundamental dentro de su cultura. Efectivamente, bueno, la selección neozelandesa de rugby es anterior a los nativos, simplemente, y se sigue haciendo todavía, muchos años sale o se hace una selección de nativos que visten exactamente igual, de negro, y se hacen su gira. Lo que pasa es que efectivamente esa gira fue muy famosa porque ganaron un montón de partidos y claro, pues se quedaron alucinados los británicos cuando vieron que esta gente cantaba esto. Lo que dice este haka, que es el más famoso, es básicamente la parte central de lo que están gritando es: yo vivo, yo muero, yo vivo, yo muero, yo soy el hombre valiente que trajo el sol. Eso es lo que dice. Luis Tobajas, que hablo como una lora y no te dejo hablar, tío. Qué bonito, ¿no? Qué impactante que es escuchar un haka. Yo tuve la ocasión de estar presente en unas cuantas de ellas, ¿no? Y bueno, se te eriza cada vello de tu piel. Y es muy curioso lo que decías, Juanje, porque 3 son los aspectos que caracterizan sobre todo al haka. Uno es pues esa forma de gritar, ¿no? Cómo lo hacen, cómo sacan las lenguas, que parece que es que se tocan la barbilla con ella, cómo abren los ojos, tanto ellos como ellas. Porque es verdad que estamos muy acostumbrados a ver el haka en el ámbito del rugby, ¿no? Pero es que ellas también lo hacen igual. Y parece... Es un efecto óptico, pero da la sensación de que se salgan de las órbitas. A mí me recordaba la película de Desafío Total, de Total Recall, ¿no? Cuando Schwarzenegger cae en Marte, que se le salen los ojos. Bueno, pues eso es justo lo que parece que les está sucediendo a los maoríes cuando hacen el haka. Es impactante. Y hay otro gesto que hacen, que es como que mueven la mano de una forma como serpenteante, y lo que están tratando es conectar el cielo con la tierra y cómo fluye la energía de la naturaleza a través de su cuerpo, ¿no? Eso es lo que tratan de representar constantemente.
Y bueno, yo viendo a los italianos en el partido este que has puesto, vamos, o sea, me retiro directamente antes de empezar a jugar, ¿no? Pero sí. Sí, claro, los jugadores de Nueva Zelanda son bastante enormes, pero bueno, el equipo de Italia tampoco es que haya flaquitos, ¿eh? O sea... Desde luego. De todas formas, luego nos lo cuentas, pero hay un detalle. Una vez, Michael Robinson, que era jugador de fútbol, pero fue un comentarista muy famoso en España, la gente que esté en España pues lo recordará, él comentaba también rugby, y a mí me encantaba cómo comentaba rugby, y una vez en un mundial vio salir al equipo de Tonga y dijo, si yo fuese los de enfrente, me voy del campo. Vale, porque claro, los de Tonga no, los de Samoa, perdón, los de Samoa. Salió el equipo de Samoa y dijo, si yo fuera los de enfrente, me plantearía irme del campo. Los samoanos tienen un pilar que pesaba, juraría que era 148 kilos. Vale. Sí. Entonces es una cosa absurda. Pero oye, tu aventura, ¿cómo llegas a Nueva Zelanda? ¿Qué querías investigar allí? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Con qué pretensiones tenías? Mira, yo fui a Nueva Zelanda sobre todo con el ánimo de conocer a los maoríes, con el ánimo de entender esta cultura y de visitar lugares que son una vez más de ensueño, ¿no? Comencé mi viaje aterrizando en Auckland y directamente, sin pasar por la ciudad, a unas 2 horitas llegué a Rotorua. Rotorua es el corazón del pueblo maorí. Es el lugar donde vamos a encontrar primero un volcán, digamos, subterráneo, es decir, no vamos a ver físicamente, es una caldera que está bajo tierra y sobre esta caldera se han construido distintos poblados maorís en torno a una ciudad que se llama Rotorua. Entonces, cuando entramos en la ciudad, vamos a bajar la ventanilla de nuestro coche, vamos a oler y hay un olor por toda la ciudad, por todos los poblados maorís, a huevo podrido, por el azufre que hay bajo tierra, porque vemos que es una caldera constante. Vamos a ver que toda la ciudad no solo está circundada por este olor, sino por constantemente chimeneas que salen desde el suelo, porque son las calderas hirviendo que se hallan justo bajo Rotorua, ¿no? Allí visitaremos Te Puia, que es un poblado maorí donde se halla una serie de geysers espectaculares que alzan una altura de hasta 30 metros y vemos cómo emerge desde el suelo los geysers a toda caña. Y todo esto rodeado de los maoríes, ¿no? Para que te hagas una idea, otro de los lugares que visitamos se llama Aguacareguaregua. Bueno, el nombre es mucho más largo, ¿vale? Pero para los amigos lo vamos a dejar así, porque es impronunciable. Y ahí es donde vamos a conocer las tradiciones de los maoríes, el por qué hacen lo que hacen, y cómo, por ejemplo, en este lugar no hacen falta las cocinas, no hace falta tener, pues nada, ningún lugar donde cocinar, porque ellos directamente cogen, ya sea el pollo, ya sea el maíz o lo que quieran, lo entierran, y al cabo de unas horas a fuego lento se ha hecho y tienes un pollo asado hecho directamente desde la tierra. O directamente tiene una serie de piscinas donde ponen pues una bolsa con mazorcas de maíz y al cabo de un rato ya están cocidas, ¿no? Lo mismo con la pasta y lo mismo con cualquier alimento. Es decir, vemos que para los maoríes la conexión con la naturaleza es fundamental. No solo porque lo crean, porque lo digan sus tradiciones, es que ellos viven así, viven conectados con la naturaleza. Es que su alimento deriva de lo que ellos cocinan en la tierra, ¿no? Y esto es maravilloso. Y cuando te das cuenta de la importancia que es, pues lo que veíamos, la energía, el sentir para ellos, notas que es diferente. Ellos tienen un saludo tradicional que se llama el hongi, que consiste no en darse un apretón de manos o un abrazo. Ellos se saludan presionando sus narices y las frentes juntas. Se cree que en este momento es cuando comparten el aliento de la vida. Y de esta forma consiguen entrar en esa comunión con la naturaleza, ¿no? Los maoríes es gente muy particular, ya lo vemos simplemente con las jacas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es raro ver un maorí que no tenga un tatuaje. Lo normal será que lo tenga en la cara incluso. Sí, claro. A ver, tío, es que el tema de los tatuajes, yo tengo uno que me hice en la isla de Pascua y ahora nos comentas tú con más detalle, nos quedan 3 minutitos para acabar este bloque. Alguien tú tienes que llevar siempre tu vida dibujada encima de ti. Y como me lo explicó uno de los mejores antropólogos que conoce Oceanía, Edmundo Edward, cuando estaba entrevistando en la isla de Pascua, a mí me impresionó porque el tipo, digamos que es de una familia relativamente conocida en Chile, y el tipo iba tatuado entero, o sea,
pero una cosa absurda, ¿no? Y yo le pregunté y me dijo, mira, los maoríes ven el mundo de forma dual. Está el mundo en que vivimos y cuando muere vas al inframundo, al más allá, que también es el mundo de los dioses. Y para que te puedas reencarnar, los dioses tienen que ver quién eres y tu vida dibujada en símbolos mágicos. Si eres un mono desnudo, no te puedes reencarnar. Por eso tienes que estar tatuado sí o sí. Yo nada más quiero hacerme otro tatuaje más, aunque esté un poco viejito, me lo quiero hacer. Y me pareció una historia tan bonita. Yo en aquel viaje tuve una experiencia, bueno, lo han contado ya 40 veces, lo han puesto otra vez hasta en Cuarto Milenio, que me caí en una cueva en Tepaju y no me maté de milagro, ¿vale? Como, ¿qué torta no me daría que cambiaron la legislación de la isla y hay que entrar con casco a la cueva? Para que tú no veas del susto que se llevaron y el susto que me llevé yo, pues tuvieron que pinchar heparina, de todo. Para que no hiciera coágulos, ¿no? Y aquello me sentó como, o sea, fue tal impacto para mí, en el sentido de decir, por hacer una estupidez, pues casi pierdo la vida, o podía haber perdido la vida, o algo peor que perder la vida, que es haberme quedado con una lesión importante. Y recuerdo que salí de aquella caída y lo primero que vi es una humo ahí que se llama Akibi, el agua Akibi. Y dije, tío, la vida es un instante. Cualquier cosa que te pase, macho, te vas de aquí, pero la mínima. Yo había tenido la experiencia, además, por desgracia, que ya había enterrado a toda mi familia, ¿vale? 2 años antes. Entonces dije, pues por eso me tatué, ¿no? Dije, bueno, pues si me voy, por lo menos que los dioses sepan quién soy, ¿no? Y ahora me toca otro. Queda menos de un minutito, ¿no? Pero me imagino además que tú los ves por ahí que siempre van tatuados, orgullosos de su tatuaje. Bueno, la selección maorí, no la maorí, toda la selección neozelandesa de rugby, yo creo que no hay absolutamente ni uno, maorí o no, que no vaya tatuado. Entonces son los tatuajes que me parecen preciosos. Y muy importante, Juanje, no puedes llorar, porque si te hacen el tatuaje y lloras, quedas totalmente desacreditado. Tienes que ser valiente y aguantar sin gemir ni emitir una lágrima. Yo la verdad que me tomé como 5 cervezas antes del tatuaje y por eso lo aguanté. En fin, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Luis Tobajas sobre su experiencia en Nueva Zelanda y estábamos hablando de esos tatuajes maoríes. ¿Te quisiste hacer alguno, Luis, o no? No iba contigo lo de los tatuajes, pero te interesaste por su simbología, qué significaban, qué eran. Juanje, es que yo estaba convencido que iba a llorar. Entonces pasé de humillarme delante del resto. Qué bueno, la simbología es muy diversa. O sea, por ejemplo, el mío, que es un moatoa, ¿vale? Pues es una lagartija y en la espalda tiene el dios Makemake. O sea, tú antes de tatuarte tienes que contarle tu vida al tatuador. Obvio, como en mi vida era un tema importante, lo que me pasó con mi familia, haber perdido a mi familia, la lagartija es un símbolo de respeto a tus antepasados y digamos que representa la creencia de que la vida es inmortal, porque a la lagartija si le cortas el rabo le vuelve a crecer. Eso fue lo que me explicó el tatuador, lo que significaba el símbolo que me estaba haciendo. Y me puso en medio, en la espalda de la lagartija, 2 ojos en espiral, que son los ojos del dios Makemake, que es el dios que todo lo ve, para que no me perdiera en mis viajes ni en mis caminos y tal. O sea, allí no te tatúan así de hola Pepe, te quiero, ni nada. O sea, es toda una parafernalia que a mí me pareció preciosa y es más, quiero que me haga un tatuaje ahora otro maorí. A ver si si voy a Barcelona me da tiempo y me hago otro. Entonces pues, me pareció muy bonito, ¿no? O sea, que todo tiene un simbolismo, nada, digamos, es gratuito en ese tipo de tatuajes y demás tienen que reflejar tu vida. Hombre, te los puedes hacer también de forma recreativa, ¿no? Pero con maoríes no creo, porque no creo que les gustara, vamos. Por lo menos la experiencia que yo tuve en Pascua. Tal cual, son exactamente iguales. Pero es que fíjate, hablas de la simbología y te voy a contar una de las que te va a gustar.
Y es que en este lugar, en Rotorua, estamos en esta zona de los poblados maorís, ahí vamos a visitar un bosque de secuoyas, vemos estos árboles con estos troncos tan gigantescos, ¿no? Estas alturas que quieren rascar los cielos directamente. Bueno, pues caminando por el parque de las secuoyas de Rotorua, yo recuerdo que de repente empecé a ver helechos como si no hubiera mañana. Muchísimos helechos, ¿no? Y después te das cuenta de que el helecho es una planta súper importante para los maorís, hasta el punto que si nos fijamos en el escudo de los All Blacks, es una hoja de helecho. Y es que los helechos son unas plantas tremendamente longevas, llegan a vivir hasta los 350 años aproximadamente, y esa fuerza viene representada en los propios All Blacks. Sí, es que, a ver, y es el símbolo de Nueva Zelanda y el símbolo de los All Blacks porque según cuenta la leyenda, cuando llegan los primeros maoríes a la isla, todo era un mar verde y se perdían. Entonces, para no perderse, cortaban hojas de helecho y les daban la vuelta, porque por debajo son blancas. Bueno. Por eso el helecho que está en la camiseta de los All Blacks es blanco sobre negro. Porque bueno, al ir poniendo las hojas de helecho al revés, no se perdían. Podían integrarse al bosque y luego podían salir. Por eso llevan el helecho de color blanco, porque representa el anverso de la hoja, ¿vale? Entonces, sí, es algo muy, muy curioso, ¿no? Muy bonito. ¿Cuántos días estuviste por ahí? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, no estuve muchos días, no llegué a estar una semana porque era un viaje que tenía muchos lugares que visitar, poco tiempo, pero mira, lo suficiente para conocer una rama de los maorís que tiene origen español y son los Paniora. Oye, eso es muy loco, cuenta eso, es muy loco. Esto es tremendamente curioso, ¿no? Mira, nos tenemos que remontar, grosso modo, al 1830. Un español, un segoviano, un hombre llamado Manuel José de Frutos. Oye, pues allá que se va, no a las Américas, sino a las Oceanías, llega a la costa de Aotearoa y allí, pues mira, conoce una mujer, conoce varias, se empieza a casar. Allí en un principio pues el matrimonio polígamo sí que estaba permitido y se acaba casando con 5 mujeres. Con esas 5 mujeres va a tener ni más ni menos que 9 hijos, que tampoco es tanto para tener 5 mujeres, ¿eh? Eso sí, estos van a tener 41 nietos, es decir, este hombre, Manuel José de Frutos, tendría 41 nietos, todos ellos maorís, y fundan una nueva escisión, una nueva rama de los maorís que se llaman los Paniora, que quiere decir literalmente los españoles, y que a día de hoy es una de las ramas de los maorís más extensa en toda Nueva Zelanda. Qué loco, tío, qué loco. No, yo conocía que había, a ver, se especula, porque no se puede saber si es cierto, que Juan Sebastián Elcano llegó a Nueva Zelanda. He estado leyendo sobre eso, pero es una hipótesis. Si Juan Sebastián Elcano, para la gente que no lo sepa, en este viaje que comentaba al principio en la introducción, Fernando de Magallanes y pues, Juan Sebastián Elcano, que lo que estaban era buscando una ruta a las Indias, ya estaba claro que América era un continente distinto y para buscar una ruta comercial, atraviesan el Océano Pacífico, llegan hasta las islas Filipinas, que acaba siendo una colonia española. Fernando de Magallanes muere en Filipinas y Juan Sebastián Elcano es el primer capitán de navío que junto con 17 hombres, creo que llegó algo así, eran 200 y pico, creo que quedaron como 17 o 18, es el capaz de dar la primera vuelta al mundo a la historia documentada, ¿no? Es un viaje que es una auténtica pasada. Y hay especulaciones sobre si pudo estar en Nueva Zelanda o no, pero tenemos que decir que no para de ser ni más ni menos que una especulación, no podemos decir otra cosa. Detalle, Juanje, fíjate, cuando Juan Sebastián Elcano llega a España, regresa, a él le condecoran con un escudo de armas, que es el planeta Tierra, con una leyenda que lo rodea y que pone en latín: fuiste el primero que me circunnavegó. Es que es verdad. Es más, voy a contar una anécdota que no sé si contarla o no, porque esto va a sonar muy fuerte. Para que veas cómo son las colombianas. Mi mujer, hace 3 o 4 meses que estuve por Sevilla
Y en Sevilla, en el río Guadalquivir, pues hay una réplica de la calavera con la que Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo. Claro, y uno se espera que vas a ver un barcazo allí que te tiras para atrás y no sé, un barquito prácticamente pequeñito que lo ves prácticamente como un cascarón. Entonces cuando mi mujer vio eso, salta, me dice, lo de antes sí eran hombres. Como, ahora os quejáis por cualquier cosa, mira. Y cuatro chalaos ahí se dieron la vuelta al mundo. Alucina, eso sí que tenían pelotas, ¿vale? Entonces me pareció tremendamente curioso. Bueno, y para cerrar el tema de Nueva Zelanda e irnos a Fiji y a Samoa, que también has estado allí, ¿viste algo de la extrañísima fauna neozelandesa? Porque hay unos animales rarísimos, tío. O sea, desde pájaros con pelo, que es el kiwi, hasta cosas súper raras. No sé si viste alguno o no lo viste, porque no tenías tiempo, pero es loquísimo, tío. A los neozelandeses les llaman los kiwis, y no precisamente por la fruta, sino que les llaman por esta especie de pájaro con pelo, torpe, tímido y que no se sostiene prácticamente en pie y va tropezando conforme va andando, ¿no? Es un animal súper protegido allí, les encanta, un animal muy miedoso, tiene que estar siempre casi en absoluta oscuridad, huye tremendamente de la luz del día, siempre que le ves en cautividad está, pues eso, en un estado de silencio, con unos focos de color rojo que le genera esta sensación como de noche. Y bueno, un animal muy sensible que desde luego vemos que con ellos no se identifican los All Blacks, ellos son más de lechos, pero sí que es verdad que es un animal raro de narices y nada que ver con la fruta, que quede claro. Muy bien, oye, y desde ahí de Nueva Zelanda saltaste a Fiji y a Samoa. Y esto ya sí son los mares del sur, en lo de las películas que a mí yo me imaginaba de niño, como las mujeres allí bailando en la playa, súper guapísimas, exóticas, unas playas que me imagino paradisíacas y también cultura maorí pura y dura, ¿no? Sí, efectivamente. Nos encontramos en toda esta zona de la Polinesia, la Melanesia, ¿no? Casi sin darnos cuenta ya hemos llegado aquí. Fíjate, simplemente con citar los nombres que has dicho ya se me pone la piel de carne de gallina por lo especiales que son estos lugares. No vamos a hablar de Fiji, de las impresionantes playas, que bueno, pues vuelvo a decir que es toda una maravilla. Podemos nadar con tiburones en su hábitat natural, sin demasiado peligro en principio. Pero mira, ya que te gusta el rugby, te voy a contar una anécdota de Fiji que te va a emocionar y que tiene que ver con el rugby 7. Y es que Fiji haya sido un país que jamás en la historia tuvo una medalla olímpica hasta los Juegos Olímpicos de Río. ¿Por qué? Porque en Río se generó una nueva modalidad deportiva que fue la de rugby 7. Entonces, claro, en rugby Fiji sí que era un cañón, ¿no? Y ganó el oro. Y después llegó los Juegos Olímpicos de Tokio y ganó el oro otra vez, ¿no? Y ahora en los últimos, en los de París, ha ganado la plata. ¿Qué pasa? Que ya tenemos esas medallas olímpicas para Fiji. Bueno, pues para conmemorar la primera medalla olímpica de las Islas Fiji, el gobierno creó un billete que es el billete de $7 fijianos, donde vemos que está la selección de rugby 7 ahí estampada y detrás un pequeño homenaje a esta primera medalla de oro, que por supuesto, si cualquiera de nuestros amigos se pasa por Fiji, que vaya a un banco y trate de conseguirlo porque es un objeto único. Oye, qué pasada, qué cosa tan loca. Bueno, para los amantes del rugby, que yo obviamente lo soy, que sepan ustedes que la FIRA nunca permitió o no permite, porque creo que alguna vez se hizo, no estoy seguro, pero la FIRA, la Asociación Internacional de Rugby, no permite que el rugby 15 sea parte de los Juegos Olímpicos. Se niega en redondo a esto y se vuelca en el Mundial de Rugby. Y el rugby 7, que era un rugby que se jugaba básicamente en los veranos y tal, y que obvio, la gente que tenemos menos peso, pues tenemos más facilidad o más forma de jugar a rugby 7 por un tema de velocidad, pues empezó a darle muchísima fuerza al rugby 7, donde empezaron al principio a acudir jugadores que por peso no podían jugar bien en el 15 a nivel profesional, y luego ya no, luego ya con el tema de las Olimpiadas y los planes de apoyo a las Olimpiadas ya no, ya hay jugadores que aunque empiecen a jugar a 15 y tal, luego se especializan en 7 y ya son profesionales del rugby 7 y se dedican
y se dedican solo al Seven. De vez en cuando cogen alguna estrella del 15 y la llevan al Seven para algunos partidos, pues para llevar más público. Por ejemplo, hace pocos meses Dupont, el 9 de Francia, pues estuvo jugando con la selección francesa de Seven, y los neozelandeses de vez en cuando también igual meten a alguien súper famoso ya en la locura, ¿no? Con el tema del rugby Seven, que me encanta, por cierto, que es muy divertido. Y España igual, España, que en rugby 15 nunca ha ganado absolutamente nada, aunque hemos estado, creo que han sido 2 mundiales, en el rugby Seven. Ahora, de repente, empezamos no a despuntar, que le hemos con la Nueva Zelanda. O sea, hace poco le ganamos a Nueva Zelanda por primera vez en la historia. Entonces, pues bueno, pues es divertido porque, claro, hace que el rugby se abra a más naciones, porque no necesita jugadores de tanto peso. Entonces, pues me parece muy curioso. Y esto que hayan hecho hasta un billete de $7, pues oye, pues genial por los fijianos, que juegan una cosa increíble. O sea, juegan súper bien. ¿Qué destacable más había en Fiji y en Samoa, que tiene que ser una maravilla también? Bueno, Samoa es un país increíble. Samoa es un jardín con vistas al mar. Es un país donde vamos a encontrar flores, plantas, paisajes indómitos totalmente, selva, playas absolutamente paradisíacas. De verdad que es uno de los lugares más bonitos que he conocido en mi vida. Fíjate, Samoa, un país que es muy curioso. Han pasado cosas tremendamente interesantes en Samoa. Por ejemplo, en Samoa creo que es de los pocos países del mundo que se pasó de conducir por la derecha a conducir por la izquierda. Y dices, pero bueno, si ya lo hacíais bien, ¿por qué os fuisteis al lado inglés, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por un sentido práctico. Y es que resulta que Samoa hasta hace pues muy poquitos años era colonia americana de Estados Unidos. Y claro, Samoa tenía el mismo horario. Para que situemos Samoa, tenemos que pensar en Nueva Zelanda, pues prácticamente al norte de Nueva Zelanda, ¿no? Son unas islitas que están ahí. Bueno, pues como había sido colonia americana, tenía el mismo uso horario de Los Ángeles. ¿Qué pasa? Que la diferencia que tenía con Nueva Zelanda, con Australia, con el resto de las islas que están a su alrededor, era de prácticamente 24 horas. Sin embargo, tenía el mismo uso horario de Los Ángeles. Así que el presidente del gobierno dijo, oye, nos interesa que en un primer momento tengamos el mismo uso horario de los países que nos rodean, es decir, de Nueva Zelanda, de Australia, etc. ¿Qué os parece si nos saltamos un día de nuestra historia? Hubo un referéndum, el referéndum dijo, ni de coña, nosotros nos queremos quedar tal y como estamos, pero al presidente le dio igual. Entonces se saltó directamente el día 29 de diciembre de 2011 al día 31 de diciembre de 2011 para adaptarse al horario de Nueva Zelanda y del resto de los países que estaban ahí. Es decir, que Samoa es un país que el día 30 de diciembre de 2011 jamás existió. Qué loco, tío. Qué cosa tan loca, tío. Pero claro, y dices, ¿y esto qué tiene que ver con los coches? Bueno, pues que ya aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer también lo de los coches. ¿Qué sucede? Que como había sido colonia americana, todos los coches le venían de Estados Unidos. Sin embargo, era mucho más caro para los samoanos comprar coches cruzando el Pacífico que los que les pudieran venir de segunda mano, pues de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón, etc. En estos países se conduce por la izquierda, como los ingleses, ¿no? Así que los samoanos, bueno, el presidente de Samoa dijo, oye, nos interesaría cambiar nuestra forma de conducir y que se conduzca por la izquierda, como el resto de los países que nos rodean. Claro, los samoanos dijeron, pero vamos a ver, que nuestros coches tienen el volante en la izquierda. ¿Qué nos vas a poner a conducir mañana por la izquierda con las rotondas, cambiando las señales y todo? Pues hubo referéndum y la gente dijo que no, que ni de coña, que les dejen tranquilos con sus coches. Bueno, pues el presidente samoano hizo lo que le dio la gana y cambió las reglas de la circulación de la noche a la mañana con la cantidad de ingentes cantidades de accidentes que se fueron produciendo años sucesivos casi hasta ahora. No. O sea, el presidente de Samoa, que tiene un concepto de la democracia bastante particular, votar lo que queráis, que voy a hacer lo que me apetezca. Genial. Samoa, que es curioso, eso que te decía antes de la selección de rugby de Samoa, que cuando los vio Michael Robinson dijo, Dios mío, yo estoy enfrente y salgo corriendo, es el país con la gente más grande del mundo en cuanto si los pones a la talla. O sea, que hay una discusión sobre esto, ¿no? Porque un tipo de 1,80 que pesa 98 kilos, vale, pues puede estar gordo o no, cuidado, porque el tipo tiene unas espaldas que tienen 1 metro y pico.
Bueno, Entonces, totalmente. Y es que además Samoa es el país del mundo con mayor índice de obesidad de todo el planeta. Y es que allí es un símbolo, pues eso, de prosperidad, ¿no? Y raro sería ver una persona delgada allí en Samoa. No es nada normal, ¿no? Entonces, bueno, pues un lugar muy curioso que paisajísticamente vamos a ver unas formaciones alucinantes. Si antes hablamos de Nueva Zelanda, de los geysers, en Samoa hay otro lugar que es conocido como los espiráculos de Alofaaga, que es lo siguiente, a ver si soy capaz de expresarme. Tenemos que pensar en un acantilado que ha sido formado por toneladas y toneladas de lava seca, que con el correr de los siglos se ha ido secando y ha generado unos acantilados. Y el agua del mar ha ido entrando, creando túneles dentro de esos acantilados. Y cuando hoy las olas impactan en esos acantilados y se meten por esos túneles que se ha ido forjando con el paso del tiempo, emergen a la superficie como si fuese un geyser de agua salada. Claro, cuando estás ahí viendo que llegan las olas, el paisaje es indómito, de repente esos geysers, esos espiráculos, se lanzan hacia el aire, hacia el cielo, pues con unos 20-30 metros de altura, y después te cae todo ese agua llena de azufre a la cara. Que sepas, esto a mí nadie me lo avisó, que si lo hacéis, amigos, vais a tener un peeling natural y que se os va a resquebrajar la cara como si fueses el primo de Freddy Krueger en las próximas semanas. qué cosa tan loca, cómo aprovecha esta gente la naturaleza y sus recursos naturales, me parece una maravilla. Yo creo, no he estado, que Fiji y Tonga sí reflejan ese mito de la belleza fascinante de los mares del sur, de chicas con una belleza excepcional, de playas cristalinas, de paisajes verdes brillantes que te atraviesan la mirada y que, bueno, son un destino turístico, creo que carísimo. Creo que son carísimos. Me dice Luis que sí, que son carísimos. Y bueno, si algún día me hago rico en otra vida, pues me gustaría irme unos días por allí, solo para estar en la playa tranquilamente, que tiene que ser una auténtica maravilla. ¿Quieres contar algo, Luis? Y además es que fíjate, Juanje, que aquí vivió sus últimos días en Samoa Robert Louis Stevenson, el escritor de La Isla del Tesoro de Jekyll y Hyde, ¿no? Y allí era llamado Tusitala, que significa el contador de historias. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que si este hombre decidió pasar sus días en Samoa, el escritor de La Isla del Tesoro, por algo sería. Qué loco, tío. Pues nos retrató ese mundo mágico que tú también nos acabas de dibujar. Ahora, oye, un viaje que me ha dejado loco, tío. Vamos a meternos ahí, porque además, para que pueda ver la gente, no va a dar tiempo a contarlo quizás con todo detalle, pero la gente puede ver los vídeos en tu canal de YouTube, Desafío Viajero. Una de las cosas del misterio que siempre nos ha rondado la cabeza, que hemos leído, tiene que ver con algo que se llama los cultos cargo. Y estos cultos cargo nos hablan directamente sobre, a ver, si hubo indígenas que en la Segunda Guerra Mundial tomaron a los norteamericanos por dioses y hacían hasta aviones de paja porque eran las cosas en las que iban los dioses, pues es normal que existan los ancienales leche, que hace miles de años se hubieran llegado aquí seres de otros mundos y los hubieran tomado por dioses. Pero es que para investigar esto hay que irse a un lugar que se llama Vanuatu, que yo creo que es un país que te recorres en media hora, chiquitísimo, en medio de la nada, pero es que el señor Luis Tobajas ha estado. Tenemos 4 minutitos, pero tú tranquilo que seguimos hablando de esto en el siguiente bloque. Estupendo. ¿Cómo se te ocurre llegar hasta Vanuatu, tío, y ponerte a investigar esto? Bueno, todo este viaje que estamos aquí contando tiene que ver con Vanuatu. O sea, mi idea era ir a Vanuatu, lo que pasa es que, bueno, pues ya que vas a Vanuatu, vamos a visitar todo lo que rodea este lugar, ¿no? Hay que pensar que Vanuatu hasta 1980 era colonia compartida entre Inglaterra y Francia. Estaba todo duplicado, los hospitales, el cuartel, la gendarmería, todo estaba duplicado. Estaba el de los ingleses y el de los correspondientes franceses, ¿no? Y hoy en día vemos este archipiélago de 83 islas, que es, a mí me lo definió así Daniel Landa, un regalo para los viajeros. O sea, Vanuatu es un regalo para los viajeros. Prácticamente vayas a la isla que vayas, te vas a encontrar con sorpresas por determinados avatares. Yo voy a visitar varias, pero bueno, pues unas semanas antes del viaje, pues la única aerolínea que vuela en Vanuatu, que se llama Air Vanuatu, quebró.
Entonces me quedé sin... bueno, No. con un montón de problemas. Sí, totalmente. Tenía 4 o 5 vuelos con esta aerolínea para visitar varias islas. Todo el viaje se tambaleaba, porque al final lo gordo era ir a Vanuatu. Y al final, pues... contratando un vuelo charter allí, ¿no? Tratando un poco de ser flexible, porque al final, cuando tú te organizas un viaje con una estructura perfecta, bueno, siempre va a salir cosas mal, siempre va a haber imprevistos, y que quiebre la aerolínea que te va a llevar del punto A al punto B, al punto C y a los siguientes, pues es una cosa que lo que uno no cuenta, pero que puede pasar. Y cuando pasa, lo bonito y lo interesante es que esa tensión de lo haré, no lo haré, casi siempre al final es que sí, ¿no? Y lo interesante no es cuando las cosas salen bien, sino cuando salen mal y luego lo puedes contar. Y por eso al final, pues contactando con gente allí en Vanuatu que querían ir a la misma isla que yo, pudimos flotar un vuelo charter, y entre 13 personas que nos metimos ahí en ese autobús con alas, en la que, para que os hagáis una idea, es que ni siquiera pasas control de seguridad. Nunca me había pasado entrar en un aeropuerto de pasar control de seguridad y que la puerta del piloto estuviese abierta. Pero, a ver, tío, si llevabas una semana allá en la isla, te conocía todo el mundo. ¿Qué control de seguridad? Si eres un tío fiable. Por eso es que está Luis Tobajas, con lo buena persona que eres, youtuber. Que pase. Pues sí, y ahí hicimos el vuelo hasta la isla a la que nos vamos a dirigir, la isla de Tanna. La isla de Tanna es seguramente la isla más... No sabría cómo definir, no diría tanto misteriosa, pero tal vez interesante del mundo. Nos queda muy poquito para cerrar este bloque. Queda 1 minutito y 20 segundos. Entonces luego si quieres nos hablas ya, entonces arrancamos luego de la isla de Tanna, que ahí es el tema de los cultos cargo. Y hay que decir que, aunque seguimos en Oceanía, ya no estamos hablando de cultura maorí. Aquí ya es una etnia y una cultura radicalmente diferente, que casi que nos acerca más a lo que serían los aborígenes de la famosa Papúa Nueva Guinea. Y hay que decir que además, que yo creo que esto hasta hace 3 días estaba prácticamente deshabitado por occidentales. O sea, pasar por Vanuatu era, vamos, 3 en la historia, ¿no? Totalmente. Y es que no vamos a ver carreteras, no vamos a ver pues grandes instalaciones. En Tanna no hay nada. Para moverte necesitas una camioneta y que alguien te lleve a los distintos lugares, ¿no? Pero ahora, a la vuelta de lo que viene, vamos a visitar este lugar que la gente va a alucinar. Perfecto, amigo. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios en el numeral Misterio Caracol. Y tenemos aquí a nuestro Luis Tobajas, Indiana Jones, que se va hasta Vanuatu. Se le quiebra la línea aérea, él sigue allí porque es un poco testarudo, acaba llegando a la isla de Tanna después de coger una avioneta entre varias personas. Y la isla de Tanna por los famosos cultos cargo, ¿no, Luis? Exactamente. Y es que vamos a encontrar 2 cultos cargo muy diferentes. Vamos a empezar, si quieres, con el que tal vez ha sido el más famoso, ¿no? Que es el de John Frum. ¿Y qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque es alucinante la historia que ocurre con esta tribu. Y es que, como decías, Juanje, tenemos que remontarnos a la época de la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Guerra del Pacífico. Estamos en una época en la que los americanos, los estadounidenses y los japoneses empiezan a establecer sus bases pues, en la zona del Pacífico, en distintos islotes del Pacífico. Y los americanos llegan a la isla de Tanna. En la isla de Tanna nunca había llegado el hombre blanco antes, nunca habían visto un occidental prácticamente, porque si nos remontamos unos años atrás, siglo XIX, siglo XVIII sobre todo, es verdad que los ingleses y los alemanes llegaron por toda esta zona de las islas de la Melanesia, que trataron de culturizar y de incorporar tradiciones incluso inglesas a los habitantes de estas islas, y que, para que nos hagamos una idea, en todas estas islas de la Melanesia empieza en ese siglo XIX a forjarse una creencia de que sus ancestros
en el pasado dijeron que regresarían en el futuro con prosperidad. Claro, cuando llegan los ingleses y llegan los alemanes, ahí no hay ningún tipo de prosperidad porque les someten directamente a los habitantes de todas estas islas. De hecho, les someten hasta el punto de que pues, acaban aprendiendo inglés, incluso acaban adoptando modales ingleses. Y años después, cuando los japoneses, ya en la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a establecer en estas islas, por ejemplo, esto ocurre en algunos islotes de Papúa, los japoneses se dan cuenta de que hay por ahí gente que habla y tiene modales de Inglaterra, del enemigo. Pues te puedes imaginar, directamente se los carga a todos, ¿no? Y ya nos encontramos en Vanuatu, en esta isla de Tanna, como te decía, en esta época de la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. Los aborígenes, los nativos, empiezan a ver cómo esta gente que ha venido, no se sabe de dónde, del extranjero, que algunos son blancos, otros son negros, como ellos, que esto va a ser muy importante. Los estadounidenses, muchos de ellos, son negros como los de la propia isla de Tanna, y esa es la gran diferencia de cuando por ahí iban los alemanes o iban los ingleses, que eran todos blancos. Bueno, pues se dan cuenta los habitantes de Tanna que estos extranjeros que visten pues unas ropas muy diferentes a las suyas, muy elegantes, hablan con pues unos instrumentos así ovales, y de repente del cielo dragones gigantes o pájaros gigantes empiezan a lanzar cajas donde está escrita la palabra cargo, y en su interior hay alcohol, hay comida, hay medicamentos, hay dulces, etcétera, ¿no? Y claro, los nativos dicen: oye, nosotros estamos aquí con nuestras tradiciones religiosas, realizando nuestros rituales y tal, para que llueva, y esta gente habla con no sé qué instrumento así al lado de la boca, y de repente del cielo aparece un dragón y les lanza cajas con todo tipo de productos, ¿no? Y claro, pues el pensamiento que tienen los de Tanna es muy racional. A ver si los dioses de esta gente son mejores que los nuestros. Total, que allí que aparece un soldado americano, un tío que se hace llamar John Frum, pues yo me imagino que él diría I'm John from America, pues John from America, John Frum, y ahí se queda. Cuenta en las crónicas que debía de ser pues algún tipo de piloto, con la voz aguda, de pelo blanco, con chaqueta abotonada, y él tiene una empatía especial con los nativos de Tanna. John Frum va a aprender algunos de los dialectos de alguna de estas tribus y, bueno, pues conecta bastante bien y les dice que ellos son América, que aunque ahora están en la isla tendrán que marcharse en el futuro, pero que regresarían con prosperidad dentro de un tiempo. El caso es que tal y como pues llegaron esos americanos, crearon esas pistas de aterrizaje, los aviones y todo, terminó la Segunda Guerra Mundial y los americanos se marcharon de Tanna. Y claro, el cargo dejó de caer del cielo. Esas cajas llenas de comida, de medicamentos y de bebida dejó de caer de aquellos dragones que ya no aparecían. Y lo que hacen en ese momento los habitantes de la isla es tratar de copiar lo mismo que hacían los americanos para que vuelvan esos dioses. Y empiezan a construir pistas de aterrizaje. Y empiezan a diseñar torres de control como si fuese un aeropuerto con maderas y pues elementos que encontraban por ahí. Y empiezan a hacer aviones de paja y de madera. Aviones femeninos para que los masculinos, que serían esos dragones que iban surcando los cielos, decidiesen aterrizar en la isla de Tanna, ¿no? Y este tal John Frum acaba convirtiéndose en una especie de mesías, en una especie de divinidad que volvería con el cargo y con toda esa prosperidad que había sido prometida. Y así se crea una religión, el culto cargo o culto al cargo, ¿no? Claro, esta ha sido la historia clásica que siempre se ha contado, Juanje. Sí, y que me parece una historia clásica, me parece fascinante, o sea, que estos tipos, porque yo he visto las fotos de esas pistas de aterrizaje que hicieron, de esos aviones de paja y de madera, y que dices, Dios santo, o sea, pensaron que los gringos eran dioses. Eso es lo que yo he pensado, pero tú has estado allí y que has investigado, es otra cosa. Claro. Yo había escuchado, había leído esta historia, había tenido pues, acceso pues, a los libros que se habían escrito, ¿no? Allí llegan los primeros antropólogos en los años 70. En los años 70 se dan cuenta de que esto del culto cargo está
totalmente sobrepasado por las circunstancias, que allí en las islas piensan que, bueno, la llegada de John Frum es inminente y están prácticamente deforestando los bosques, comiéndose todos los cerdos y, bueno, como el apocalipsis está a punto de llegar y va a llegar John Frum con lo nuevo, pues empiezan a acabar casi con todo lo que tienen por allí, ¿no? Y de hecho, uno de esos antropólogos, David Axelrod, él empieza a tratar de interactuar, ¿no?, con los habitantes de Tana y les dice, pero bueno, vamos a ver, que este tal John Frum no era ninguna divinidad, era una persona como vosotras, era un soldado. Han pasado 19 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no va a volver. ¿Por qué seguís esperando? Y ellos le responden, vosotros lleváis unos 2000 años esperando que vuelva un tal Jesús, nosotros podemos seguir esperando un poquito más, ¿no? Y prácticamente, Juanje, hasta aquí lo que se había contado, yo había leído del tema del culto cargo, ¿no? Por eso yo pensaba, bueno, ¿y hoy qué? Hoy, en el año 2025, ¿cómo está esto del culto cargo? Y por eso quise ir a Tana a pasar un tiempo con la tribu de John Frum y que me contase y pudiese ver con mis propios ojos en cómo había derivado todo este asunto. Y lo que me encontré, Juanje, es alucinante. Pero chico, ¿qué te encontraste? Apareció John Frum, se acabó el fin del mundo, nos preparamos para el apocalipsis. Yo, esto que estás contando, pequeño inciso que voy a hacer, me recuerda mucho a aquella película que tiene décadas, no sé si Alejandro Bernal la vio, que se llamaba Los dioses deben de estar locos. Sí, básicamente claro. era la historia que un tipo tiró una botella de Coca-Cola por un avión y la cogen unos indígenas bosquímanos y piensan que es de los dioses y hay que devolvérsela y se monta toda una película. Y años después, porque yo creo que pocos investigadores, salvo tú, ha estado allí investigando si apareció John Frum o no. Y apareció John Frum. Yo si fuera John Frum me pagaba un billete de avión y iba, por lo menos para verlos un rato. Bueno, fui tentado, me sentí tentado de decir, ya estoy aquí, he regresado. Pero no quise liarla. Bueno, ¿qué es lo que me encontré? Fijaros, tenemos que pensar en que la isla de Tana es una isla muy vegetal, otra vez, plantas, palmeras, helechos, un volcán. El volcán Yasur es un volcán que a día de hoy sigue en constante erupción. Lleva 800 años sin parar de generar explosiones todos los días, que cuando te acercas a su cráter, estás viendo explosiones de lava constantemente, ¿no? Y a las faldas del volcán Yasur, de repente te encuentras con el poblado de John Frum. Es un pequeño pueblecito, allí viven, tienen una pequeña pues, plaza de tierra, ¿no?, con una portería, son unos locos del fútbol, no te puedes imaginar. Y tienen unos mástiles donde el día 15 de febrero, todos los días 15 de febrero, colocan allí la bandera de Estados Unidos, la bandera de los Navy SEALs y distintos elementos decorativos para adorar a John Frum y a América, porque consideran que América / Estados Unidos les traerá esa prosperidad que prometió John Frum. Bueno, pues allí me pude entrevistar con el líder de la tribu. El pueblo se llama así, el poblado de John Frum, no busquemos más. Total, que yo le quise preguntar por todos estos aspectos y cómo estaban a día de hoy, ¿no? Claro, yo le decía, vamos a ver, John Frum, esta historia nace después de o durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, ¿no? Y le digo, John Frum no fue un soldado americano que estuvo por aquí y que os dijo pues todas estas cosas. Y él me dice, no, estáis muy, muy equivocados. John Frum jamás tuvo cuerpo físico. John Frum fue una entidad espiritual que se apareció en una playa de aquí de la isla de Tana, en la zona norte de la isla, que iba vestido de blanco, tenía barba y pelo largo. Y digo, joder, ¿me estás describiendo a Jesús? Digo, como Jesús hice exactamente igual vestido que Jesucristo. Y él es quien nos dijo, se lo dijo a mi abuelo, que América nos salvaría y que América nos traería la prosperidad. Y yo, claro, yo le contestaba, pero entonces John Frum no viene de John from America. Y dice, no, lo pronunciáis mal. No es John Frum, es John Prum, con P, Prum. Y yo, ¿Prum qué quiere decir Prum? Y él me decía, John Prum. Prum significa el que limpia. Y él me decía, ¿quién bautizó a Jesucristo? Yo le dije, Juan el Bautista. Dice, John, ¿verdad? Pues me llaman los dos, John, iguales. Claro, yo le respondí, ¿me estás diciendo que John Frum es Juan el Bautista o su espíritu? Y me dice, no. John Frum es John el que limpia el pecado. Me dice, ¿y a quién conoces tú que limpie el pecado?
y pienso, ¿Jesús? Y digo, ¿me estás diciendo que Jesús es John Frum? Y me dice, es el mismo espíritu. Pero él, cuando se apareció aquí en Tana, no pudo decir que era Jesús porque todo el planeta habría querido venir aquí y nos habrían invadido. Luego, para nosotros es John Frum, pero el espíritu es el mismo espíritu de Jesús de Nazaret, ¿no? Claro, yo le preguntaba, vamos a ver, aquí llega el día 15 de febrero y es el día de John Frum, entonces hacéis desfiles donde vais entonando el himno de los Estados Unidos, lleváis unos rifles que pues son rifles de madera, ¿no? Pero que ahí eso no dispara, y en estos mástiles que están aquí enfrente pues eleváis la bandera de los Estados Unidos de América, ¿no? ¿Cómo explicas esto? Y él nos dice, cuando John Frum estuvo aquí, él nos dijo que América nos salvaría. Luego nosotros queremos llamar la atención de Estados Unidos de América para que nos traigan esa prosperidad que John Frum nos prometió, porque John Frum nos dijo que América nos salvaría y nos protegería. Claro, tú te puedes imaginar, Juanje, que yo estaba alucinando con esto que me estaba contando este hombre, ¿no? Y más aún, cuando llega un punto de la entrevista, él me dice, ¿quieres que entremos en el cuartel de John Frum? Y yo, por supuesto, vamos para allá. Total, que me meten un chamizo donde está representada pues la historia de John Frum, ¿no? Pues te cuentan un poco un texto religioso que ellos han ido creando, y bueno, pues me mostró ahí una bandera gigantesca de Estados Unidos, de los Navy SEALs, una espada de la caballería americana, y todo esto pues que ellos dicen que son mensajes o que son regalos que cuando el espíritu de John Frum estuvo les dejó, y que no tiene nada que ver con los Estados Unidos de América físicamente. Es decir, que para ellos esta historia no tiene nada que ver con los soldados, ni con los aviones, ni con nada relacionado con la Segunda Guerra Mundial. A ver, qué cosa tan loca, re loquísima. Lo primero, como se entiende Donald Trump, que hay una isla en el Pacífico que quiere ser parte de Estados Unidos, mañana manda los barcos y es suya. Si se quiere quedar con Groenlandia, pues ya, pues con otra más. Ya que se pone... vamos a ver. Aquí hay dos posibilidades, creo, ¿vale? Repito, si queréis más información de esto, Luis va a hacer unos vídeos enormes y súper currados que están ya en su canal de YouTube, Desafío Viajero. Yo sí quiero preguntarle varias cosas a Luis y no hay tiempo, que quedan 11 minutos. Bueno, básicamente, aquí hay dos posibilidades. Que la tradición oral deforme lo que sucedió en realidad, y en realidad fue un soldado norteamericano que era súper simpático y agradable, y por lo que sea, pues ese recuerdo quedó ahí y luego se deformó con ese anhelo de que caiga la comida del cielo, que eso es la leche, que te caiga del cielo, porque esta gente de que vive, Luis, de cultivar lo que tiene. Ganado y un poquito de agricultura, pero muy poco. Y ya está. Eso es una posibilidad. Otra, que este famoso John Frum leche sea algo, una entidad que no comprendemos. Pero ¿por qué hicieron los aviones y hicieron la pista de aterrizaje? Eso no lo entiendo. Mira, yo le pregunté por este tema, ¿no? Yo le digo, a ver, yo he buscado en internet y mira, fíjate, estas fotos de estos aviones, ¿esto está aquí en Tana? Me dice, no, eso nunca lo hicimos aquí. Eso se hacía, creo, en Papúa Nueva Guinea, me decía el líder de la tribu, ¿no? Claro, tú pones Tana culto cargo en Google y siempre te salen esas imágenes de los aviones, ¿no? Y fíjate lo que es internet y tal. Y es posible que este señor tenga razón. Y eso lo hicieran aborígenes de Papúa Nueva Guinea. Totalmente. Claro, ellos han tratado de razonalizar el por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Por qué esto de las banderas? ¿Por qué esta adoración a Estados Unidos? ¿Por qué esta confusión entre John Frum y Jesucristo directamente? Claro, ellos no son tontos. Ellos saben que los aviones existen, saben que las pistas de aterrizaje, que la Segunda Guerra Mundial fue real, que las torres radiocontrol son reales, que las antenas parabólicas son antenas parabólicas, ¿no? Y no esos chamizos o esas esos espirales de paja, ¿no? Que se crearon en esa época tratando de simular antenas, o que los cascos son cascos y no dos cocos pues para adorar a no sé quién. Ellos hoy en día saben que esto es algo tecnológico y que existe. Luego ya no lo incorporan o tratan de mirar hacia otro lado cuando tratan de explicar este tipo de cosas que se hacían porque no tienen sentido, ¿no? Entonces, la forma de darle coherencia al culto cargo es: nosotros tuvimos una aparición, una entidad que se llama John Frum, el que limpia, que nos limpia el pecado, que nos da la paz, nos ha prometido que América vendrá y nos traerá prosperidad. Y nosotros queremos recibir a América como se merece.
cantando el himno americano, izando la bandera sobre los mástiles, realizando desfiles y pintándonos en el pecho USA. Que es alucinante. Alucinante, no, es la cosa más loca del mundo, pero aquí volvemos al final, Luis, quedan dos posibilidades. O sea, o aquí se confundió todo, porque por ejemplo a mí lo del tema de que el avión esté en Papua Nueva Guinea y la gente lo haya confundido con esto, a mí me cuadra. Ahora, que se aparezca un ser espiritual y que le diga que quien los va a salvar es Estados Unidos, es un ser espiritual muy raro. Pero mira, le hubiera dicho los alienígenas o algo todavía, ¿vale? Pero los Estados Unidos en medio de... Y para que te hagas una idea, Juanje, yo organicé todo el viaje para que justo un viernes yo estuviese en Tana, en el poblado de John Frum, porque los viernes es el día de la misa. El viernes por la noche hacen la misa a John Frum, ¿no? ¿Y estuviste en la misa? Por supuesto. No, entonces, no te creo, tío. Y llegan allí John Frum de nuestra vida y danos el que los das el pan todos los días. Vas a alucinar con esto. Ellos antes de la misa hacen una ceremonia, le llaman la ceremonia del kava. El kava es una bebida que se hace con raíces semi-alucinógenas que hay por toda esta zona. Se consume en Samoa, en Fiji, en Vanuatu sobre todo. Entonces hacen un ritual, extraen el néctar del kava. Solo lo pueden hacer hombres que sean vírgenes todavía. Entonces el resto de los hombres de la tribu en soledad, a la luz de la noche, bajo un manto de estrellas, tomamos el kava. Es verdad que se sienten cosas. Bueno, yo miraba las estrellas y no veía más que galaxias dando vueltas. Y a continuación vamos todos a ese chamizo que te he contado, que es como la iglesia que ellos tienen justo en el centro de la plaza del poblado. Allí llega todo el pueblo y con sus guitarras empiezan a tocar y empiezan a cantar cánticos evocando a John Frum. Y hay una señora que está en estado de trance escribiendo los mensajes que a través de la música recibe de John Frum desde el más allá. Mensajes que, por supuesto, te puedes imaginar que van en pos de América es buena, América nos va a proteger, estamos esperando la vuelta de John Frum. Es una de las cosas más locas y alucinantes que he escuchado en mi vida. Tendréis que ver la cara de Alejandro Bernal. Está como yo, como diciendo, a ver, tío, o sea... Es aquí, una canalización proamericana, Juanje. Sí, tío, como se entere Trump, invade la isla, ya te lo digo. O sea, vamos, pasa el gobierno de Vanuatu. O sea, es que es muy loco. O sea, canalizan el espíritu de los Estados Unidos de América que los va a proteger. O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Pensamos que lo de la foto del avión fue en Papúa o era ahí y ni siquiera ellos mismos lo recuerdan? Pues yo pienso que también suceden cosas y se pueden ir deformando y se acaba creando un culto pues del carajo. Bueno, y si hablamos de todas las religiones, de lo que dijeron los profetas elegidos a luego lo que hicieron las iglesias. Pero claro, esto de Vanuatu muy loco tú. Pero a ver, después de la misa, oye, por cierto, esa cosa que te bebiste, ¿qué da, tío? ¿Es como la ayahuasca o no? Es menos fuerte. Eso te pone siempre... No, solo te pone un poco tonto, hace que las estrellas den vueltas, pero tampoco ves dinosaurios por la selva, ¿eh? Te pone en un estado un poco para sentir y para que con las músicas que ellos tocan, que suena muy bien, ¿eh? La gente lo podrá ver en el documental al final que saco todas esas imágenes de la misa, suena bien y sobre todo, pues bueno, hay esa mujer interpretando los mensajes que le llegan de John Frum desde el otro lado. ¿Qué fue el tío? ¿Y la gente le pregunta a la señora o algo o no? Simplemente va canalizando y listo, no, nada. Va canalizando y empiezan a tocar desde las 10 de la noche hasta el amanecer. Y hasta que no amanece, no dejan de tocar. Luis, faltan 4 minutos, tío. Me tienes que dar tu opinión. ¿Qué opinas de esta vaina? John Frum para ti fue un espíritu, fue un gringo que les tomó el pelo porque era un chistoso y el chiste se le fue de las manos. O sea, ¿qué opina Luis Tobaja? Es una de las cosas más locas que me han contado jamás en una entrevista. Alejandro Bernal está que se muere de la risa, que tendréis que verlo. O sea, es que es muy loco. O sea, yo es que no sé qué decir, tío. O sea, si reírme de estos pobres y decirles se os ha ido la olla... A lo mejor bueno. Tienen el mensaje universal y cuando vean, menos mal que no llegó internet. Estos ven en internet el discurso de Trump del otro día y piensan que ese es el espíritu de John Frum, que es Jesucristo.
Y eso, a Alejandro, Juanje, que nos hemos dejado en el tintero la tribu caníbal que adora como una divinidad al duque de Edimburgo, hoy a Carlos III de Inglaterra, también allí en Tana, que se las trae, ¿no? Pero bueno, eso lo contaremos otro día, que si la de John Frum te ha parecido loca, esta lo es más todavía. Pero bueno, lo cierto es que es muy complicado explicar esto. Seguramente cuando una cultura se ve amenazada por una tecnología superior, que yo creo que al final es lo que ocurrió con el correr de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron por ahí los americanos, estos trataron de adaptar su realidad a la realidad que les iban a imponer. Luego, si ellos previamente venían pues con sus tradiciones, con su cultura y ven una tecnología obviamente superior, la única forma de adaptarse a esta tecnología superior, que es la que trae América, era tratar de unirla con sus tradiciones ancestrales. Fíjate que al principio os he dicho, todas estas islas de la Melanesia siempre lo que decían es que sus ancestros les comentaban que regresarían en el futuro con prosperidad. Y la única forma, por tanto, de relacionar esta prosperidad que había sido prometida por parte de sus ancestros era de, ojo, que ahora han venido estos de fuera y nos están trayendo la prosperidad. Luego, de repente, se une la tradición con la creencia dominante imperialista de ese momento y se crea una religión. Pero, tío, para mí esto explica los Ancient Alien total. Llegaron antiguos extraterrestres y decían que eran los Akpalus, o que eran ángeles, o que eran demonios, o que eran tal. O sea, para mí lo demuestra, pero vamos, después de esto, bueno, yo he sido productor de Ancient Alien 2 años aquí en Colombia, pero bueno, para mí, o sea, total y absoluto, sí es real. Luis Tobajas, amigo mío, que tienes ahí un minutito de micro, coméntanos tus redes sociales, tu canal de YouTube Desafío Viajero, tu serie en Gaia Desafiando las Creencias, tu conclusión, tu cierre, lo que quieras comentar, amigo. Bueno, pues que como siempre es un honor el poder estar aquí en Noche de Misterio en Radio Caracol con Juanje Vallejo, con Alejandro Bernal. Ha sido un placer el poder hablar pues del viaje que me ha traído durante el verano pasado, ¿no? Pues por el Pacífico, por Oceanía, y tratando de contar historias curiosas, ¿no? Que a lo mejor pues son una pequeña vuelta de tuerca más a lo que antes se había contado en un asunto tan apasionante como el culto cargo. Yo os espero a todos en el canal de YouTube Desafío Viajero. En redes sociales me podéis encontrar pues en el propio Desafío Viajero o en Luis Tobajas. Y nada, ahí tenéis todos los reportajes que intento hacer de mis viajes por el mundo y entrevistas como la que hace un tiempecito hice a Juanje Vallejo sobre el Tasil. Y cuando quieras me vuelves a entrevistar. Alejandro Bernal, tu conclusión, tu cierre. Alucinado con lo del culto cargo en Vanuatu, Juanje, es de las mejores historias que he escuchado en mucho tiempo. Un privilegio compartir micrófonos contigo, con Luis Tobajas, y a mí me pueden seguir en redes sociales en Instagram en @alebernal3 con S. Pues lo primero que yo he descubierto hoy, bueno, redescubierto hoy, es que para hacer verdadero periodismo toca ir a los lugares. Y Luis Tobajas es de los últimos que hace esto, porque la verdad que el viaje a Vanuatu gratis no le salió, que eso es siempre el tema, ¿no? Poner el dinero para poder hacerlo, pero te enfrentas a lo que está sucediendo realmente, porque si estos indígenas es complejo el tema de John Frum, que yo sí que creo que fue un soldado de los Estados Unidos, que era un tipo muy simpático y esto se deformó con el tiempo y les enseñó una tecnología superior, esto lo primero me demuestra a mí que lo de los Ancient Alien sí que es cierto, llega gente con una tecnología superior y luego lo deformas y los conviertes en dioses porque no puedes entender que son seres de otro planeta que tienen tecnología para estar aquí. Y lo que os comentaba hace un segundo, el verdadero poder del periodismo, porque lo que hizo la tribu de Papúa Nueva Guinea con la realidad de este soldado John Frum es lo mismo que hace Internet y Google con las historias reales. Fijaros qué distinto es lo que nos ha contado Luis Tobajas. Qué hermoso es viajar, vivir y enfrentarse al misterio, ser parte de él e intentar comprenderlo. Si es que algún día podemos llegar a entenderlo, pero esa es la magia que tiene, que es inexplicable. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.